La perestroika fue un proceso de reformas emprendidas en la Unión Soviética a partir de 1985, cuando Mikhail Gorbachev asumió el poder. El término se aplicó a las transformaciones económicas que se llevaron a cabo, pero sus efectos afectaron a todos los ámbitos, incluidos el político y el social. La intención de Gorbachev y de la nueva generación de líderes soviéticos era reorganizar el sistema socialista para poder conservarlo. En esos momentos, la Unión Soviética se encontraba inmersa en una importante crisis económica y la perestroika debía mejorar esta situación sin cambiar el sistema por completo. Al mismo tiempo que se desarrollaba la perestroika, Gorbachev emprendió otras reformas que buscaban implantar la libertad de expresión y abrir la vida política a nuevos sectores. Estas reformas, llamadas glasnost, que son consideradas como parte de la perestroika. Los resultados del programa de reformas emprendidas por Gorbachev fueron un fracaso si se considera su intención inicial. La economía sufrió por la inflación generada y por el gran aumento de la desigualdad y la aparición de movimientos nacionalistas en varias repúblicas y la propia dinámica política interna acabaron provocando la disgregación de la Unión Soviética. En abril de 1985, el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética acordó implantar el programa de reformas de manera inmediata. Sin embargo, fue hasta junio de 1987 cuando Gorbachev presentó las bases de la perestroika. Aunque la economía soviética tenía muchos otros problemas, lo que acabó por empeorar la situación fueron los gastos militares. La Guerra Fría había obligado a mantener una carrera armamentística con Occidente y a gastar buena parte de sus recursos en ella. Otro factor que contribuyó a esa mala situación fue la caída de los precios del petróleo. La Unión Soviética había basado parte de su economía en la extracción petrolera y el desplome de sus precios en 1985 y 1986 había provocado un enorme descenso de ingresos. A partir de 1967 había aparecido en la Unión Soviética una nueva generación de líderes comunistas. Con ellos se empezó a hablarse de la necesidad de realizar unas reformas que llevaban décadas paralizadas. A la muerte de Konstantin Chernakov, Mikhail Gorbachev fue elegido para sustituirlo como secretario general del Partido Comunista. El nombramiento significó la llegada de una nueva generación al poder. El objetivo principal de la perestroika era conseguir que la economía del país saliera del anquilosamiento y el caos en que se encontraba. Para ello, el gobierno decidió que era necesario introducir una mayor libertad empresarial y dejar que el mercado actuara. Gorbachev pretendía descentralizar el sistema de gestión y adaptarlo al mercado moderno, que permitió que hubiera cierta autonomía local y se desarrolló un programa para modernizar la industria y los modelos de gestión económicos. Junto con ese objetivo, la perestroika también pretendía mejorar el nivel de vida de la población, acabar con el crecimiento del problema con la vivienda y aumentar la producción de alimentos. Gorbachev trató de descentralizar el sistema político y otorgó a los diferentes ministerios una mayor independencia con la glasnost y otros, una serie de reformas independientes. La Unión Soviética permitió mayor libertad de información y prensa. El gobierno soviético se propuso acabar con otras lacras que afectaban a la sociedad como la corrupción, el absentismo laboral, el alcoholismo y en el último aspecto se realizaron varias campañas y se aprobaron medidas para disminuir la ingesta de alcohol.
Para 1986, el consumo se había reducido en un 36%. El gobierno decidió durante la segunda mitad de 1986 que el desarrollo económico del país solo se conseguiría con un cambio en el sistema político. Así se implementaron una serie de reformas que afectaron a aspectos fundamentales del sistema vigente hasta ese momento. La decisión más importante fue el final del monopolio político del Partido Comunista de la Unión Soviética a partir de 1989. El pluripartidismo llegó al país con la aparición de las primeras partidos políticos no socialistas. A finales de 1990, el Congreso contaba con 18 grupos políticos, aunque el Partido Comunista seguía siendo el más votado para esos momentos. La perestroika de Gorbachev comenzó a recibir un gran número de críticas de todos los sectores. Los reformistas protestaban por la lentitud de los cambios, mientras que muchos comunistas afirmaban que el sistema iba a ser destruido por completo. Las reformas aplicadas a la economía no tuvieron los efectos beneficiosos esperados por el gobierno soviético. La inversión se redujo, mientras que aumentaba la desigualdad y bajaba la calidad de vida. Las causas de la perestroika se podrían resumir en 7 cambios. Esos cambios han ido formando sucesivamente la agenda de Gorbachev, pero comenzaron mucho antes de que este fuera elegido secretario general del PCUS y seguirán siendo factores decisivos cuando él sea sustituido. De ahí que la perestroika, extendida como proceso de la modernización económica de la Unión Soviética, sea irreversible a largo plazo. Y en cambio, la liberación política, la glasnost o transparencia y la posición de Mikhail Gorbachev puedan ser perfectamente reversibles si la situación económica no empieza a mejorar o si las presiones nacionalistas internas y de los aliados europeos no se logran controlar dentro de límites aceptados por la dirección de Kremlin. Estos límites hoy son, en el caso de nacionalismos, el respecto a la estructura federal de la Unión Soviética, la unidad interna del PCUS y la igualdad de todos los ciudadanos en todas las repúblicas. 2. En el caso de Europa Oriental, el mantenimiento de la unidad del Pacto de Varsovia. 3. Sin duda, esos límites pueden modificarse con el tiempo, igual que se han modificado otros, pero el riesgo de desafiar los límites señalados en las circunstancias actuales sería una reacción inmediata de la Unión Soviética y un retorno a la Guerra Fría que, desde Washington a Moscú, pasando por las principales capitales de la CE, todos dan por enterrada. En las consecuencias políticas, Gorbachev tendía a la negociación de la reducción de armamento y a la pacificación de las relaciones internacionales, retirando las tropas soviéticas en Afganistán y recibiendo en Moscú al presidente estadounidense Ronald Reagan. Tras ser elegido presidente del Soviet Supremo, Gorbachev aceleró el programa de reformas políticas. Fue elegido jefe del Estado en 1989 y el primer presidente de la Unión Soviética por el Congreso en 1990. Se redujo el interés por la Unión Soviética y los países socialistas del tercer mundo y se inició la predilección por los países occidentales y por la democracia a la que costó mucho adaptarse. Los derechos humanos se reconocieron en diciembre de 1988, acabando con los principios de Stalin y del marxismo estalinista.
que hasta entonces habían constituido la ideología del Partido Comunista. La reforma, aplicada con mayor fuerza, sobre todo a partir de 1987, alcanzaba todas las áreas del sistema soviético: la ciencia, la tecnología, la reorganización de la estructura económica y los cambios en la política de inversiones. Para ello, se trató de hacer un mejor uso de los medios económicos de que se disponía. La reforma supuso que el saneamiento de una burocracia ineficaz y con ello pretendía implicar más al conjunto de ciudadanos en la tarea de reconstruir su economía. Como bien lo mencioné antes, la perestroika iba complementada con la glasnost, una política apertura hacia los medios de comunicación, con transparencia informativa, permitiendo la libertad de expresión y de opinión, al contrario que en la etapa anterior, caracterizada por la ejecución de los contrarios al sistema. También se detuvieron las relaciones con las potencias socialistas más importantes, especialmente cortando acuerdos con China, y se mejoraron las relaciones con muchos de los países occidentales, como por ejemplo el caso con los Estados Unidos, que durante décadas habían sido sus enemigos. Los éxitos principales de Gorbachov hasta hoy han tenido lugar en la política exterior, en política interior y, por supuesto, en política cultural.